Queríamos primero que cuente un poquito, para que se la escuche usted también, cuáles son los fundamentos en la resolución que tomó para la libertad de los detenidos durante la manifestación del miércoles. Bien, bueno, a ver, en principio lo que quiero sí dejar como claro ya de antemano en la entrevista es que ellos solamente, y como vos mismo me estás preguntando, solamente voy a hablar de lo que resolví. Ujú. Tengamos en cuenta que las investigaciones no están cerradas, que el Ministerio Público Fiscal las tiene, digamos, al menos hasta lo que yo conozco, en pleno trámite, con lo cual, y yo soy la jueza de la causa. Eventualmente, si hay alguna medida o lo que sea, yo tengo que soy la persona y la jueza que interviene. Ujú. Entonces, quiero que esto quede en claro porque no puedo, digamos, No puede prejuzgar. expedirme, claro, y más aparte, sinceramente tampoco tengo elementos para hacerlo, pero lo quiero aclarar para evitar preguntas en ese sentido. Bien. Y reforzar esto, ¿no? Y también podría explicarlo de esta manera. Yo no declaré la nulidad de las detenciones, y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir. Eh, Obviamente a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y Ujú. como vengo diciendo, estas confusiones se pueden generar porque venimos de un viejo sistema inquisitivo, donde el mismo juez que sostiene o no sostiene una detención es el que sostiene y lleva adelante la investigación. Ujú. En mi caso, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema acusatorio. eh, Tenemos que seguir trabajando cuáles son los roles, digamos, la distinción de roles entre fiscal y jueces en un sistema acusatorio, pero lo que sí tenemos muy bien en claro, que lo único que no hacemos los jueces es investigar. Ujú. Y en ese punto, mi decisión, lo que deja en claro es el ABC de la detención de una persona. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución y a los derechos constitucionales, en el contexto que a mí me es informado. Nosotros no podemos tampoco, yo no puedo dejar de reforzar que la decisión que yo tomé no fue una decisión, digamos, bueno, espontánea en el sentido de, bueno, porque lo hice, porque sí. No, yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. Ujú. El marco que yo tenía para resolver eso era el marco, digo, informado por, digamos, por el Ministerio Público Fiscal. Yo no tenía ninguna información de que se estaba llevando adelante alguna organización delictiva, y esto lo quiero decir claro. Si hay alguna, por ejemplo, investigación judicial, podría haber habido, digamos, algunas medidas incluso durante el día anticipatorias, ¿no? Ujú. Todo esto no estaba, yo digo, no estaba en el sentido, yo no digo que tenga que estar, ¿eh? Lo que digo es, no era el contexto que yo tenía como Claro. jueza, no se me traía ese contexto a mí como desde el Ministerio Público Fiscal con elementos. El único contexto que yo tenía era el ejercicio de un derecho constitucional de personas adultas mayores a la que se van sumando otros grupos, pero digo, esto viene siendo desde los miércoles, Ujú. y eso lo que significa en realidad, yo como jueza y con la Constitución, digamos, en mi escritorio, es que en realidad hay que garantizar que eso pueda suceder. Claro. Ahora, doctora, Tiene una que pregunta para que garantizarse, se sí, entienda. O sea, cuando hay un detenido, a sí. usted como jueza de garantía, que es la que tiene que establecer, finalmente no investiga, pero si ese detenido está en condiciones de seguir detenido, ¿qué le tienen que traer y qué le trajeron en el caso de estos 114? Bueno, primero la detención tiene que ser informada de manera inmediata, ¿no? O Ujú. sea, y nosotros ahí teníamos una información donde yo tenía hasta las 10 y pico de la noche 14 personas detenidas cuando, a la brevedad, después de la presentación de la defensa, donde la defensa es la que viene a decirme, señora jueza, tenemos una gran cantidad de personas detenidas que no están siendo informadas debidamente. Mm. Entonces también la defensa, sobre la base de eso y otras cuestiones, pide el cese de la detención. Eh, en ese punto, después de eso, es que es informada una gran cantidad de personas, ¿no? De la detención. Ahora, yo quiero explicar esto también. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires convivimos con otras dos jurisdicciones. A diferencia de las otras provincias que tienen solo dos, nosotros somos tres. Somos tres. ¿Por qué? Porque todavía está lo llamado fuero nacional. Con lo cual, también hay otros delitos, ni hablar si hay una investigación en el fuero federal que puede tener detenidos a su cargo, Ujú. ni hablar que si el artículo, por ejemplo, 194 del Código Penal, que a veces se aplica para estos supuestos, no es de competencia nuestra. Entonces, cuando a mí me es informado, porque por supuesto que, digamos, la gente que trabaja conmigo se comunicaba conmigo y me decía, hay una gran cantidad de detenidos que estaban siendo informados, y yo también entonces estaba viendo eso porque era una información pública. Ujú. Y yo lo que primero que pensé, dije, bueno, debe ser que
están a disposición del Fuero Federal o en alguna investigación o con otro delito. Claro, no, cuando la defensa me hace esa presentación, yo no lograba contactarme en ese momento con el Ministerio Público Fiscal, digamos, como para constatar esto de si efectivamente estaban a disposición de la ciudad o no. Bueno, esto fue muy rápido cuando hace la presentación también la defensa. Y bueno, a raíz de eso empiezan a ser informadas en ese momento, ya a la noche, un montón de detenciones, sin digamos, hay requisitos básicos. Por eso yo decía esto, lo que en definitiva la sentencia dejan claro es el ABC de la detención de una persona y el control de la detención. De hecho, hemos tenido un caso de una persona donde se cumple con la soltura en el marco de una soltura dada en esta decisión, valorando una ponderación de derechos, que no había sido informada la detención, por ejemplo. Y estamos todavía trabajando en cotejar los datos. Okay. Entonces, ese fue el marco de decisión. Es una decisión obligatoria para los jueces que estamos de turno frente al pedido de la defensa de cese de la detención, analizar el control, y estaba siendo informadas detenciones de manera, digamos, sin cumplir con los requisitos básicos de eso. Doctora Roberto Navarro, buenos días. ¿Qué tal? A ver si entiendo. Usted no tenía los datos que demostraran o que dijeran, bueno, ¿qué delito cometió esta persona? Usted tenía a la persona ahí, pero no sabía qué había hecho. ¿Eso es lo que nos está diciendo? El contexto era general, de información que iba siendo como completada después, pero sin estar todo, digamos, como informado como se informa. O sea, las personas, el DNI, o sea, teníamos un caso de una persona que decía mexicano, o sea, bueno, hasta las 2 de la mañana yo no tuve la información de quién era esa persona mexicana. Y esto lo que a mí, lo dejé claro en la resolución, lo que a mí me daba cuenta es que era una situación de detenciones que estaban siendo convalidadas, pero que no me eran informadas con los requisitos básicos para que yo pueda ejercer el control. Y eso en un contexto, como dije, de un ejercicio de un derecho constitucional que, estaba diciendo antes, debe garantizarse en qué punto, incluso que no se cometan delitos en ese contexto. Y las investigaciones siguen. Esto fue algo frente al pedido de cese de la detención de la defensa. Yo como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención, no me está siendo informada a tiempo, con los datos mínimos, ni el delito después, o sea, a tiempo después se completaba con el delito. Y eso a mí lo que me dio cuenta es de cómo se estaba llevando adelante por las fuerzas policiales estas detenciones sin que pudiera yo cumplir mi tarea. Y ante la ponderación de derechos, ahí me parece, y así lo resolví, que debía, digamos, priorizarse eso, porque la investigación igual sigue. O sea, no había ningún motivo. Hubo casos donde las personas quizás están detenidas 8 horas y después se les da la soltura. O sea, esto ya pasó en otros casos donde después incluso hay condenas. Digo, no tiene nada que ver con la investigación que sigue a cargo del Ministerio Público Fiscal.